Imagina un mundo donde el tiempo no se mide con la manecilla de los minutos ni con la pantalla iluminada de un smartphone, sino con el repique de una campana y la longitud de una sombra. Nos trasladamos a la Baja Edad Media, en el siglo XIV o XV. Es una época en la que grandes ciudades europeas, como París, Londres o Colonia, ya se han convertido en colmenas bulliciosas, con poblaciones de decenas de miles de personas. Durante el día, estas calles están atestadas de comerciantes, carretas, artesanos y ganado. Hay un ruido inconcebible, se mezclan los olores de especias, excrementos y pan fresco. Pero hay un momento en que este mundo cambia de manera irreconocible. Ese momento es el atardecer. Para el hombre moderno, la noche es simplemente una continuación del día, solo que con iluminación artificial. Trabajamos, nos entretenemos y viajamos las 24 horas del día. Pero para el hombre medieval, la puesta de sol era una frontera fundamental. Era el final de un mundo seguro y el comienzo de un tiempo que pertenecía a fuerzas completamente diferentes. Tan pronto como las sombras se alargaban, la ciudad comenzaba a prepararse para el asedio. Cada noche, sin excepción, la ciudad declaraba la guerra a la oscuridad. Todo comenzaba con el sonido de la campana. En cada gran ciudad había una campana especial o un ritmo particular de campanadas que daba la señal. El día laboral había terminado. En Londres, por ejemplo, se vigilaba estrictamente que el trabajo en las forjas y talleres cesara con la primera campanada de la oración vespertina. Esto se hacía no tanto por preocupación por el descanso de los trabajadores, sino por miedo. Trabajar a la luz de las velas a menudo conducía a accidentes y los maestros cansados podían volcar una lámpara y quemar un barrio entero. Por lo tanto, el sonido de la campana vespertina era la señal para el cierre general de actividades. En esa hora, personas de todas partes se agolpaban en las puertas de la ciudad. Era la hora pico, pero nada comparable a la de hoy. Los campesinos que traían productos al mercado se apresuraban a abandonar la ciudad para no tener que pagar por el alojamiento nocturno. Los habitantes de las aldeas cercanas y los viajeros, por el contrario, se esforzaban por entrar. Las murallas de la ciudad eran la única garantía de seguridad relativa. Pasar la noche en el campo, fuera de las murallas, significaba convertirse en una presa fácil para los bandidos o las bestias salvajes. El procedimiento de cierre de las puertas era un ritual solemne y estricto. Los guardias no solo cerraban las puertas, era un sistema complejo de cerrojos, cadenas y rejas. En algunas ciudades, las llaves de las puertas se llevaban solemnemente cada noche a la casa del alcalde o del magistrado principal, donde se guardaban hasta el amanecer en un cofre especial. Nadie, absolutamente nadie, podía entrar o salir después de ese momento sin un permiso especial, que generalmente era por escrito, de las autoridades o una orden personal del gobernante. Imagina este sonido, el pesado chirrido de enormes puertas de roble, revestidas de hierro, el clamor de la reja que se bajaba y, finalmente, el silencio. A partir de ese momento, la ciudad se convertía en una caja cerrada. Aquellos que no lograron entrar permanecían en los suburbios, en los llamados fóburas, donde la ley era más débil y las noches más peligrosas. Los que se encontraban dentro entraban en un espacio donde regían leyes especiales, nocturnas. La psicología del ciudadano cambiaba instantáneamente. La calle diurna era un espacio público, un lugar de encuentros, comercio y noticias. La calle nocturna era un territorio hostil. En la mente del hombre medieval, la oscuridad no era simplemente la ausencia de luz. Era una sustancia físicamente palpable, donde habitaban demonios, fantasmas y personas malvadas. La Iglesia enseñaba que la noche era el tiempo del diablo, el tiempo de las tentaciones y el pecado. La luz, en cambio, era un símbolo de la presencia divina. Por lo tanto, cualquiera que saliera a la oscuridad entraba voluntariamente en el territorio del mal. Pero la ciudad no podía simplemente morir durante 12 horas. La vida continuaba, pero se trasladaba a la clandestinidad, detrás de gruesas contraventanas y muros. Estamos acostumbrados a pensar en la noche medieval como un tiempo de completo silencio, pero eso es un mito. Si nos encontráramos en las calles de París o Londres a las 3 de la mañana, escucharíamos mucho. El chirrido de los carros de los desollinadores que tenían derecho a trabajar solo de noche. Los gritos borrachos de las tabernas que, a pesar de las prohibiciones, mantenían las puertas abiertas. Los pasos de la guardia nocturna, el choque de armas, el susurro de amantes y conspiradores. Y también el constante ladrido de los perros que custodiaban los patios. Pasaremos una noche en esta ciudad. Desde el momento en que el último rayo de sol desaparece tras la aguja de la catedral hasta el primer canto del gallo.
Recorreremos los callejones estrechos junto con la patrulla, asomándonos a los dormitorios de los ricos mercaderes y los pobres artesanos. Veremos cómo trabajan aquellos que no duermen y descubriremos de qué temían realmente estas personas. Pero antes de que nos adentremos en la oscuridad, es necesario entender la regla principal de este juego. Las autoridades de la ciudad sabían que la noche traía caos, y para mantener ese caos bajo control, idearon un estricto sistema de restricciones. La más conocida y malinterpretada de ellas era el toque de queda. Muchos creen que es simplemente una prohibición de salir de casa. En realidad, era algo mucho más complejo y pragmático. Una vez que las puertas se cerraban, en las calles comenzaba a regir una lógica completamente diferente. La ciudad intentaba protegerse no solo de los ladrones, sino también de la amenaza más terrible que podría destruirla en un par de horas. Esa amenaza no estaba en los puñales de los bandidos, sino en las chispas del fuego. Por eso la primera y principal ley de la noche no se refería a las personas, sino a las llamas. Y ahora, cuando el crepúsculo se espesa, escuchamos otro toque de campana. Suena diferente al que cerraba las puertas. Este repique se llama couvre-feu. En traducción del antiguo francés, significa cubrir el fuego. De esta palabra proviene el término moderno toque de queda. ¿Qué sucedía en las casas cuando sonaba esta señal? ¿Por qué la desobediencia podía ser multada con una suma equivalente al salario semanal de un artesano? ¿Y por qué, a pesar de todas las prohibiciones, la ciudad nunca dormía realmente? Para entender esto, necesitamos entrar en una de las casas y observar cómo sus habitantes se preparan para la larga noche. El sonido de la campana vespertina flotaba sobre los techos, penetrando a través de las contraventanas y las paredes de piedra. En Inglaterra, a menudo se le llamaba ignitegium, señal que cubre el fuego. Generalmente sonaba a las 8 o 9 de la noche, dependiendo de la época del año y de la ciudad en particular. Para nosotros, este toque sería simplemente una indicación del tiempo, pero para un habitante de una ciudad medieval era una orden, cuyo incumplimiento amenazaba con la ruina. La misma palabra que usamos hoy, toque de queda, es una versión distorsionada del antiguo francés couvre-feu, y originalmente no designaba una medida policial, sino un objeto doméstico muy concreto. Era una tapa especial, hecha de cobre, latón o simple arcilla, con forma de gran campana o mitad de esfera. Cuando el pregonero o el campanero de la ciudad daba la señal, el jefe de cada familia debía tomar esta tapa y cubrir con ella los carbones al rojo en la hoguera. Es importante entender un detalle que a menudo se nos escapa hoy. El fuego en aquellos tiempos no se apagaba por completo. Reencenderlo era un proceso largo y doloroso. No existían fósforos y sacar chispa con pedernal y yesca en la fría oscuridad de la mañana era una tarea poco placentera. Por lo tanto, la tarea no era matar el fuego, sino conservarlo. Los carbones se amontonaban en el centro de la hoguera, se cubrían con ceniza y se tapaban con el mencionado couvre-feu. Bajo la tapa, sin acceso a una gran cantidad de oxígeno, los carbones se mantenían humeantes toda la noche, conservando el calor, pero sin permitir llamas abiertas. Por la mañana, bastaba con quitar la tapa, avivar la ceniza, añadir un poco de paja, y la casa cobraba vida. Pero, ¿por qué tales complicaciones y por qué el alcalde de la ciudad supervisaba esto personalmente? La respuesta es simple. La ciudad medieval era una construcción ideal para una gigantesca hoguera. Las casas estaban construidas una al lado de la otra, y los pisos superiores sobresalían sobre las calles de tal manera que los vecinos podían estrecharse la mano desde las ventanas. Las paredes eran de entramado de madera, un armazón de madera relleno con una mezcla de arcilla y paja. Los techos a menudo estaban cubiertos de cañas o tejas de madera, aunque las autoridades intentaban obligar a los ciudadanos adinerados a cambiar a tejas de cerámica. En el interior de las casas, los pisos estaban cubiertos con capas de cañas secas o helechos, que no se cambiaban con mucha frecuencia. Bastaba con una chispa que saliera de la hoguera abierta mientras el dueño dormía para destruir todo un barrio. Por lo tanto, la señal del toque de queda era una cuestión de supervivencia. Después del repique de la campana, funcionarios especiales o simplemente vecinos responsables podían recorrer la calle y verificar si había algún destello de llamas abiertas. Si de las rendijas de las ventanas salía una luz brillante, podían llamar a la puerta. Las multas eran severas. En algunas ciudades inglesas, por violar las normas de seguridad contra incendios, se cobraba una suma suficiente para comprar una vaca. Sin embargo, el toque de queda regulaba no solo el fuego, sino también el sonido. Después del repique, llegaba el momento del silencio.
Los estatutos urbanos de muchas ciudades europeas prohibían expresamente cualquier trabajo ruidoso después de las 8 o 9 de la noche. A los herreros se les prohibía golpear con el martillo, a los carpinteros golpear con el hacha. Incluso las disputas domésticas podían ser motivo de multas si molestaban a los vecinos. En el estrecho espacio de la construcción medieval, la insonorización no existía como tal, y la sociedad protegía estrictamente su derecho a la tranquilidad. Incluso había una prohibición sobre las llamadas procesiones nocturnas, cuando grupos de personas un poco ebrias paseaban por las calles cantando. Pero aquí hay algo interesante. La creencia común de que después del toque de queda salir a la calle estaba estrictamente prohibido bajo pena de muerte es una gran simplificación. La ciudad no se convertía en una prisión, simplemente pasaba a un estado de mayor vigilancia. Se podía salir, pero solo cumpliendo con dos estrictas condiciones. La primera condición es que debes tener una razón válida. Si la patrulla detenía a un transeúnte solitario, este debía explicar claramente: voy por la partera, estoy corriendo a buscar al sacerdote para un moribundo, o voy urgentemente a apagar un incendio. Vagar sin propósito se consideraba un delito en sí mismo. En los registros de los tribunales londinenses del siglo XIV, a menudo se encuentran anotaciones como: detenido por caminar por las calles después del toque de queda sin una razón razonable. Para el juez, esto era suficiente para enviar a la persona a la cárcel hasta la mañana. La segunda condición, aún más importante, era la luz. La ley decía: ningún hombre honesto camina de noche sin luz. Si salías de casa después de la señal del campanario, debías llevar una antorcha, un farol o al menos una vela. Esto era una especie de identificación. La luz mostraba que no te escondías, que tus intenciones eran claras. Una persona que camina en la oscuridad se consideraba automáticamente un ladrón, un espía o un asesino. La lógica era contundente. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no iluminas tu camino? Incluso existían regulaciones para ciertas profesiones y clases sociales. Los nobles caminaban acompañados de sirvientes con antorchas. Los médicos y sacerdotes llevaban faroles de forma especial. En cambio, los sirvientes y aprendices, si eran enviados a algún lugar por sus amos durante la noche, debían llevar consigo un distintivo especial o una nota que confirmara que no habían huido y no iban a robar tiendas. El toque de queda también se aplicaba a los huéspedes de la ciudad. Una vez que sonaba la campana, los dueños de tabernas y posadas eran completamente responsables de todos los que se encontraban dentro. Las puertas se cerraban con pestillo. Si un huésped salía de la taberna por la noche y cometía un delito, tanto él como el dueño del establecimiento debían pagar una multa. Las autoridades exigían a los posaderos que no permitieran el alojamiento de personas sospechosas y que informaran sobre aquellos que llegaban con una gran cantidad de armas o se comportaban de manera extraña. De hecho, cada posadero se convertía en un colaborador de la Guardia Urbana. En algunas ciudades, como Venecia o París, las medidas eran aún más estrictas. Allí por la noche se podían encadenar las entradas a ciertas calles o cerrar puentes. Esto se hacía para que en caso de un motín o un asalto masivo de criminales se pudiera localizar la amenaza. La ciudad se dividía en sectores aislados. Si te encontrabas en un barrio ajeno después de que se cerraran las cadenas, ya no podías regresar a casa hasta el amanecer. Había también otro aspecto que rara vez se menciona. El toque de queda era una herramienta de control sobre la juventud y los aprendices. La sociedad medieval era jerárquica. Los maestros de los gremios y los padres de familia querían asegurarse de que sus trabajadores e hijos durmieran en casa y no gastaran dinero en casas de juego. La campana encerraba a la fuerza laboral bajo techo, asegurando que a la mañana siguiente salieran a trabajar descansados. Pero, por supuesto, la severidad de las leyes se compensaba con la imposibilidad de un control total. En las grandes ciudades, con sus laberintos de callejones, las patrullas simplemente no podían seguir a todos físicamente. Tan pronto como la patrulla pasaba, la vida en los callejones se reanudaba. La gente se deslizaba como sombras a lo largo de las paredes, golpeaba en puertas acordadas, saltaba cercas. La prohibición de andar sin luz a menudo era violada precisamente por aquellos que conocían la ciudad mejor que nadie, los ladrones locales y los enamorados. Para ellos, la oscuridad no era un enemigo, sino un aliado. Y así, la campana se silenció. Los últimos ciudadanos respetuosos de la ley cerraron las contraventanas. Las luces en los hogares fueron cubiertas con tapas. La ciudad se sumía en lo que nosotros, los hombres modernos, casi nunca vemos:
en una verdadera, densa e impenetrable oscuridad. En un mundo sin farolas y sin letreros de neón, la noche se ve completamente diferente. Y es precisamente sobre esta oscuridad, sobre cómo se orientaban en ella y cómo luchaban contra ella, de lo que hablaremos a continuación. Porque la falta de luz no solo cambiaba la visibilidad, sino también la percepción del espacio en sí. Nosotros, los habitantes del siglo XXI, en realidad no sabemos lo que es la oscuridad. Incluso en la aldea más remota hoy en día hay un resplandor en el horizonte proveniente de ciudades lejanas, la luz de los faros o el parpadeo de los satélites. En nuestras ciudades, la noche es simplemente el momento en que el cielo se vuelve azul oscuro, y no naranja. Pero la ciudad medieval se sumía en una oscuridad de tal densidad que parecía que se podía cortar con un cuchillo. No era solo una mala visibilidad, era una ceguera absoluta. En las noches sin luna, cuando las nubes cubrían el cielo, las calles se convertían en un laberinto a ciegas. Al extender la mano frente a sí, una persona a menudo no podía ver sus propios dedos. Esto cambiaba la propia estructura de la vida urbana. El calendario de las fases lunares era más importante para el ciudadano que el pronóstico del tiempo para nosotros. La luna llena se consideraba una bendición. En esas noches se podía arriesgar a atravesar la ciudad sin linterna, orientándose por las siluetas de los techos. En luna llena se fijaban encuentros, se planificaba el transporte de mercancías e incluso se realizaban trabajos nocturnos. Pero cuando la luna menguaba, la ciudad moría. La iluminación pública como un sistema centralizado no existía durante la mayor parte de la Edad Media. La idea de que las autoridades urbanas debían iluminar el camino a los ciudadanos parecía un lujo absurdo. La luz es un bien, y además caro. Quemarla así, para una calle vacía, era una locura. Sin embargo, hacia el siglo XV, cuando las ciudades se enriquecieron y la criminalidad se volvió insoportable, comenzaron a surgir los primeros intentos de combatir la oscuridad. En Londres, por ejemplo, a principios del siglo XV, el alcalde Henry Barton emitió un decreto que obligaba a los residentes a colgar faroles en sus ventanas durante los meses de invierno, desde el Día de Todos los Santos hasta la presentación. Pero no piensen que las calles se inundaron de luz. Era una obligación de la que se intentaba escapar por todos los medios. El ciudadano debía costear su propio farol con una vela encendida. Las velas costaban dinero. Por eso, la gente era astuta. Utilizaban las mechas más baratas y delgadas, que se consumían en una hora, o colocaban las lámparas de tal manera que el viento las apagaba accidentalmente. Los patrulleros caminaban gritando, «¡Enciendan la luz!», pero tan pronto como desaparecían tras la esquina, las ventanas volvían a oscurecerse. Si necesitabas salir a esa oscuridad, solo podías contar contigo mismo. La fuente de luz más confiable, pero también la más cara, era la antorcha. Pero no esa hermosa y uniforme llama que vemos en el cine. La antorcha medieval era un palo envuelto en estopa, empapado en resina, grasa o alquitrán. Humeaba, lanzaba chispas y goteaba resina ardiente sobre las manos y la ropa. Con ese fuego, caminar en una construcción de madera densa era peligroso, por lo que las antorchas eran utilizadas principalmente por los guardias o los sirvientes de los ricos, que iban delante de la procesión. La persona común dependía de una linterna portátil. Y aquí también, olvídate del vidrio transparente. El vidrio plano era un lujo increíble, accesible solo para catedrales y palacios. Las paredes de las linternas de la calle estaban hechas de delgadas placas de cuerno. El cuerno de buey se hervía, se deslaminaba y se pulía hasta un estado semitranslúcido. Esa linterna emitía una luz tenue, amarillenta y turbia, apenas iluminando medio metro bajo los pies. Una opción aún más barata era el papel o pergamino engrasado, estirado sobre un marco. Se encendían fácilmente con su propia vela, si la persona tropezaba. Y había mucho donde tropezar. El principal peligro de la calle nocturna no eran los ladrones, sino el propio camino. El pavimento medieval, incluso si estaba adoquinado, era una serie de obstáculos. Las piedras a menudo se caían, formando baches. En medio de la calle o a lo largo de las paredes había zanjas abiertas, donde se acumulaban los desechos y el agua de lluvia. En la oscuridad, caer en una de esas zanjas significaba no solo ensuciarse, sino también fracturarse o contagiarse de sangre. Los arqueólogos encuentran en las zanjas y canales de la ciudad restos de personas que, al parecer, simplemente regresaban a casa bajo los efectos del alcohol, tropezaron en la oscuridad y no pudieron salir del barro profundo. Los olores también desempeñaban un papel en la navegación. En condiciones de visibilidad nula, otros sentidos se agudizaban. Los habitantes locales a menudo se orientaban por el olor. Aquí huele a cuero curtido,
Significa que paso por el barrio de los curtidores. Aquí huele a levadura. Es la cervecería cerca del puente. El sonido de los pasos se reflejaba de manera diferente en los callejones estrechos y las plazas amplias, creando un mapa acústico de la ciudad. Dentro de la linterna ardía una vela, y este también es un tema aparte. Las velas de cera, que arden de manera uniforme y huelen a miel, costaban una fortuna. Se reservaban para la iglesia, y la vida cotidiana se utilizaban velas de sebo. Se hacían de grasa animal, de res o de cordero. Estas velas eran blandas, se derretían rápidamente con el calor y, lo más importante, producían un hollín horrible y olían a grasa quemada. Para que una vela de este tipo ardiera con intensidad, era necesario constantemente, literalmente cada 10 o 15 minutos, limpiar el hollín con unas pinzas especiales. Si caminabas por la calle con una vela de sebo en la linterna, tenías que detenerte y ajustar la mecha. De lo contrario, la luz se apagaba hasta volverse completamente inútil. También había un servicio para aquellos que no querían lidiar con el fuego por sí mismos. En París y Londres comenzaron a aparecer prototipos de taxi, personas con antorchas o linternas dispuestas a guiar a un viajero rezagado a casa por unas pocas monedas. Los llamaban lincheros o simplemente antorcheros, pero utilizar sus servicios era arriesgado. No era raro que un guía pudiera llevar a un cliente rico a un callejón oscuro donde ya lo esperaban cómplices. Confiar tu vida a un extraño en la oscuridad era algo que pocos se atrevían a hacer. La oscuridad también cambiaba el comportamiento social. El encuentro de dos personas en una estrecha calle nocturna era estresante. Según el protocolo de la época, debía ceder el paso, apretarse contra la pared, quien tenía un estatus inferior. Pero ¿cómo entender en la oscuridad, con la tenue luz de una linterna, quién está frente a ti? ¿Un noble o un rico comerciante? Los conflictos estallaban al instante. La gente desenvainaba armas simplemente por miedo, sin saber quién se acercaba. Por eso, la regla era sencilla. Camina haciendo ruido, golpea con tu bastón, tose, canta, arrastra los pies. El silencio era señal de emboscada. Una persona honesta debía hacerse oír. Un peligro especial acechaba a los jinetes. Montar a caballo por la ciudad de noche solo lo hacían locos o mensajeros con documentos reales. A la altura de la cabeza del jinete podían colgar letreros de tiendas, cuerdas de ropa o vigas. En la oscuridad, el jinete corría el riesgo de ser derribado del caballo por un soporte de hierro del letrero del ganso dorado o de las 3 herraduras. Por lo tanto, si había que montar, el sirviente siempre corría delante y sondeaba el espacio con un largo palo o una antorcha levantada. Esta densa y palpable oscuridad era un refugio perfecto. Despersonalizaba. Durante el día, todos en el barrio eran conocidos por su rostro. De noche, envuelto en una capa y con la capucha puesta, cualquiera podía convertirse en quien quisiera. Un criminal se desvanecía en la sombra 2 pasos después del robo. Los testigos en los juicios a menudo decían, estaba oscuro, solo vi una silueta. Por eso la ley exigía luz. La luz era la única forma de quitarle la máscara a la noche. Pero alguien debía asegurarse de que esas linternas estuvieran encendidas y que la gente no se apuñalara en los callejones. La ciudad necesitaba ojos capaces de ver en la oscuridad. Y ahora conoceremos a aquellos a quienes les tocaba esta ingrata tarea, proteger la paz de los ciudadanos mientras ellos dormían. Hablaremos de la guardia nocturna, un servicio que estaba lejos de los románticos ideales de los libros de fantasía. Si te imaginas la guardia nocturna como un equipo de élite de duros profesionales con capas negras que han dedicado su vida a proteger a la humanidad, tengo que decepcionarte. La realidad de la ciudad medieval era mucho más prosaica y, para ser honesto, más triste. En la mayoría de las ciudades europeas, la vigilancia de las calles no era una profesión, sino una obligación. Una carga tan inevitable y desagradable como el pago de impuestos o la reparación del pavimento frente a tu casa. El sistema se basaba en el principio de responsabilidad colectiva. Se creía que la salvación de la ciudad era tarea de los propios ciudadanos. En Londres, París y otros grandes centros, cada hombre adulto que poseía una casa o una tienda y tenía estatus de ciudadano estaba obligado a salir periódicamente a patrullar por la noche. Esto se llamaba estar de guardia. Dependiendo del barrio y del número de habitantes, tu turno podía llegar cada pocas semanas o una vez al mes. Imagina la situación. Eres panadero, herrero o comerciante de paños. Has trabajado todo el día, tus manos zumban. Sueñas con un caldo caliente y con dormir.
Pero llega el alcalde del barrio o un alguacil y te dice, «Esta noche te toca a ti». No puedes negarte. Hacerlo conlleva una multa o incluso prisión. Con desgano, te pones la chaqueta acolchada, tomas el casco que heredaste de tu abuelo y tu arma personal y te diriges al lugar de reunión. Por eso, la calidad de la guardia urbana a menudo dejaba mucho que desear. Eran personas cansadas, irritadas, que deseaban con todas sus fuerzas que esa noche terminara pronto. No eran investigadores ni guerreros. Su principal tarea era simplemente estar presentes. Por supuesto, los ciudadanos ricos rápidamente encontraron una salida. ¿Para qué pasar frío uno mismo si se puede contratar a alguien más? La ley, por lo general, lo permitía. El comerciante le pagaba un par de monedas a un pobre, y éste iba a la guardia en su lugar. Esto dio lugar a toda una clase de sustitutos profesionales. Pero, ¿quién aceptaba trabajar por unas migajas? Generalmente eran aquellos que no podían encontrar otra forma de ganarse la vida. Ancianos, lisiados o borrachos de la ciudad. En las fuentes inglesas hay numerosas quejas sobre el hecho de que la guardia nocturna estaba compuesta por criaturas viejas y débiles, que temen a su propia sombra. El equipo de tal patrulla era variado. No existía un uniforme único. Cada uno venía con lo que tenía. Algunos en cota de malla, otros en chalecos de cuero, otros simplemente en gruesas capas de lana. El principal arma del guardia en Inglaterra era el bill, una variedad de alabarda con un gancho en el extremo. Era un arma temible en manos hábiles, capaz de derribar a un jinete de su caballo, pero en manos de un anciano somnoliento se convertía simplemente en un palo pesado, en el que apoyarse cómodamente. La estructura de la guardia se dividía en dos partes. La primera eran los puestos estacionarios. Los guardias estaban en las puertas de la ciudad, en los puentes y en las principales intersecciones. La segunda parte eran las patrullas que realizaban rondas. En París, por ejemplo, existía el cargo de Chevalier de Guet, caballero de la guardia nocturna. Era un funcionario real, un militar profesional, que comandaba a toda esta variopinta masa. Tenía bajo su mando un pequeño grupo de sargentos a caballo y a pie, verdaderos mercenarios, que recibían un salario. Ellos eran el núcleo de la fuerza, pero eran pocos. La mayor parte estaba compuesta precisamente por ciudadanos movilizados. ¿Cómo se llevaba a cabo el relevo? Grupos de 3 a 5 personas avanzaban lentamente por las oscuras calles. El mayor llevaba una linterna. Debían verificar si las puertas de las tiendas estaban cerradas, si había alguna luz prohibida encendida y, por supuesto, detener a los transeúntes. El procedimiento era estándar. Un grito fuerte. ¿Quién va? El desconocido debía detenerse, dar su nombre y la razón de su presencia en la calle. La patrulla tenía una contraseña para la noche. Podría ser el nombre de un santo, el título de un objeto, o simplemente una palabra sin sentido que cambiaban cada noche. La contraseña se comunicaba a los comandantes de los puestos al relevar la guardia. Si un extraño no conocía la contraseña o se comportaba de manera sospechosa, debían detenerlo y llevarlo a la sala de guardia. A menudo era el sótano de la torre o una adición cerca de la puerta. Hasta la mañana. Nadie se molestaría en investigar por la noche. El juez solo vendría por la mañana, pero eso en teoría. En la práctica, los vigilantes a menudo representaban un problema por sí mismos. El principal enemigo del guardia no era el criminal, sino el frío y el aburrimiento. Los archivos judiciales están llenos de casos de guardias que abandonaban su puesto sin permiso para ir a la taberna más cercana a calentarse, y se emborrachaban allí hasta perder el conocimiento. Una infracción aún más común era dormir. Si el sargento que revisaba los puestos encontraba a un vigilante durmiendo, el castigo podía ser humillante. Al infractor podían atarlo al pilar de la vergüenza o hacerle llevar su arma al cuello como un yugo. También había corrupción. Llegar a un acuerdo con la patrulla era algo habitual. Si los guardias atrapaban al hijo ebrio de un rico comerciante, les resultaba más fácil aceptar una moneda para vino y llevarlo a casa que arrastrarlo a la cárcel y ganarse enemigos influyentes. En algunas ciudades, los vigilantes incluso conspiraban con los ladrones, dándoles pistas sobre casas ricas que ese día estaban mal protegidas a cambio de una parte del botín. Sin embargo, no hay que pensar que la vigilancia era completamente inútil. Era la única fuerza que contenía el caos. Con su mera presencia, el ruido de sus pasos y la luz de sus linternas ahuyentaban a los pequeños ladrones. Y en caso de una grave emergencia, un incendio o un ataque, eran ellos quienes daban la alarma, comenzando a golpear sus alabardas contra el pavimento o a tocar el cuerno.
El servicio también era peligroso. La calle nocturna no respetaba a las autoridades. Podían atacar a la patrulla. Particularmente mala fama tenían los grupos de estudiantes universitarios y escuderos de la nobleza. Los jóvenes nobles, excitados por el vino, a menudo se entretenían golpeando a los guardias. Para ellos, esto era un deporte. Un guardia plebeyo tenía pocas posibilidades contra un espadachín entrenado, y si hería a un noble en defensa propia, el tribunal podía fácilmente ponerse del lado de la sangre noble. En el siglo XIV, en Londres, se registraron casos en los que las patrullas simplemente huían al ver a un grupo de aristócratas armados, sin querer involucrarse con ellos. También existía el problema de la jurisdicción. La ciudad medieval era un mosaico. Aquí estaba la tierra del rey, y al otro lado de la calle, la tierra del obispo o de un gran monasterio. La guardia urbana no tenía derecho a entrar en tierras eclesiásticas. Un criminal solo necesitaba cruzar la calle y pisar el territorio de la catedral para volverse intocable para la patrulla urbana. Esto convertía las persecuciones en una farsa. Y aún así, cada noche, cientos de personas salían a las murallas y calles. Temblaban de frío, maldecían su suerte, dormían apoyados en sus lanzas, pero creaban esa delgada línea de defensa que separaba la ciudad dormida del completo desorden. A veces se encontraban con personas realmente peligrosas. Aquellos que no solo paseaban hasta tarde, sino que vivían de noche. Aquellos a quienes las leyes inglesas llamaban night walkers, caminantes nocturnos. ¿Quiénes eran y por qué se les temía más que a fantasmas? Lo descubriremos a continuación. En los rollos legales de la Inglaterra medieval existía un término especial: comunista noctivagus, vagabundo nocturno habitual, o simplemente night walker. No era una descripción de una naturaleza romántica que ama pasear bajo la luna. Era una acusación oficial. Una persona podía ser arrestada no por robo o asesinato, sino simplemente por tener la costumbre de vagar por la noche y escuchar bajo las ventanas ajenas. Para la justicia medieval, el simple hecho de estar despierto en la oscuridad ya era un signo de intención delictiva. Y la justicia tenía razones para ello. La noche convertía la ciudad en un coto de caza. El crimen más común y aterrador era el robo con allanamiento. En el derecho inglés incluso existía una división. El robo durante el día y el robo durante la noche se consideraban delitos de diferente gravedad. El allanamiento nocturno, cuando los propietarios dormían en casa, se castigaba con la muerte sin derecho a indulto, porque violaba la sagrada tranquilidad del hogar. Pero, ¿cómo se robaban las casas en la Edad Media? Olvídate de complejas ganzúas y de abrir cerraduras como en las películas de espías. Los ladrones medievales trabajaban de manera más burda y efectiva. El punto débil de la casa no era la puerta, que se cerraba con poderosos cerrojos, sino las paredes. Como ya hemos mencionado, muchas casas se construían con la técnica de entramado de madera, un armazón de madera relleno de una mezcla de arcilla, paja y estiércol de caballo, cubierto con yeso. Por lo tanto, la principal herramienta del ladrón nocturno era el buril, un gran taladro manual. En las crónicas judiciales, a los criminales a menudo se les llamaba perforadores de paredes. La técnica era simple. Mientras la familia dormía en el segundo piso o en el fondo de la casa, los ladrones perforaban o rompían silenciosamente un trozo de pared en la planta baja, se deslizaban por el agujero formado y sacaban todo lo que encontraban a mano: utensilios de estaño, telas, herramientas. A veces actuaban con tal sigilo que los propietarios solo descubrían la falta y el agujero en la pared por la mañana. Había otro tipo de robo, más sofisticado, que prosperaba precisamente en la época cálida del año. En Londres, a estos especialistas se les llamaba pescadores o pescadores de caña. Por la noche, en las habitaciones sofocantes, la gente a menudo dormía con las ventanas abiertas. El ladrón tomaba un largo palo con un gancho en el extremo, se acercaba a la ventana y comenzaba a pescar. Su objetivo era la ropa que los ciudadanos cuidadosamente colocaban sobre los baúles o colgaban en los respaldos de las sillas antes de dormir. Un buen abrigo de lana o una túnica costaban caro y se podían vender fácilmente en el mercado negro o remodelar. Por la mañana, la persona se despertaba y descubría que su ropa había desaparecido, como si hubiera volado por la ventana. Pero si los robos requerían silencio y sigilo, en las calles reinaba una violencia completamente diferente. Los archivos judiciales muestran una estadística sorprendente. La mayoría de los asesinatos y lesiones graves no ocurrían en callejones oscuros durante un robo, sino en lugares concurridos, frente a tabernas y en intersecciones. Y la causa, con mayor frecuencia, no eran el dinero, sino una pelea que estalló de repente.
El hombre medieval, especialmente el hombre, siempre estaba armado. Incluso un pacífico artesano o campesino llevaba un cuchillo en el cinturón. Era una herramienta universal. Se usaba para cortar pan y carne durante la comida, aún no había tenedores, para reparar arneses, para tallar madera. Pero después de un par de jarras de vino, cuando la oscuridad eliminaba los frenos sociales, este objeto cotidiano se convertía instantáneamente en un arma mortal. Los escenarios en los rollos judiciales se repiten de siglo en siglo. Dos hombres salen de la taberna después de la campanada. Discuten sobre el precio del grano, sobre una mujer o sobre política. La oscuridad oculta sus rostros. Nadie ve el inicio de la pelea. Un golpe de cuchillo. Uno huye por el laberinto de callejones, el otro queda tendido en la acera. Dado que no hay iluminación en las calles y el agresor ha desaparecido, la tasa de resolución de tales crímenes era extremadamente baja. A menudo, en los informes del forense se escribía simplemente, asesinado por un desconocido que se ocultó en la oscuridad. Sin embargo, existía un sistema destinado a combatir esto. Se llamaba gritar, o en inglés, hue and cry. La ley obligaba a cualquier persona que presenciara un crimen o escuchara un grito de ayuda a comenzar a gritar y llamar a los vecinos de inmediato. Y lo que es más importante, todos los vecinos que escucharan el grito estaban obligados a salir de sus casas armados y comenzar la persecución. Si escuchabas el grito, ¡atrapen al ladrón!, o simplemente un grito de ¡arma!, quedarse en la cama era un delito. Podía ser multado por no apoyar la persecución. Esta era quizás la única situación en la que se perdonaba la violación del toque de queda y el ruido. El criminal era perseguido por toda la calle hasta el límite del barrio o hasta las puertas de la ciudad. Pero por supuesto, en la realidad, al escuchar gritos a las 3 de la mañana, muchos preferían cubrirse con la manta y hacer como si estuvieran durmiendo, temiendo recibir una puñalada en la oscuridad. Una casta especial de depredadores nocturnos eran los cortadores de billeteras, cut purses. En aquellos tiempos no había bolsillos en la ropa. El dinero se llevaba en pequeñas bolsas atadas a la cintura con un cordón. En la multitud que observaba un incendio nocturno, o en la aglomeración a la entrada de la iglesia durante el servicio de vigilia, el ladrón cortaba el cordón con un cuchillo afilado, y la billetera caía en su mano. Se consideraba un arte supremo cortar la billetera de tal manera que el propietario no sintiera nada. Pero de noche actuaban con más descaro. Podían simplemente empujar a un transeúnte, imitando a un borracho, y arrancar el cinturón. No hay que olvidar las bandas. En periodos de inestabilidad política, por ejemplo, durante la Guerra de los 100 años en Francia o la Guerra de las Rosas en Inglaterra, las ciudades eran infiltradas por antiguos soldados, desertores. Estas personas se agrupaban en manadas. No temían a la vigilancia nocturna porque estaban mejor armados y organizados. Tales bandas podían mantener en miedo a barrios enteros. Se dedicaban al racket, extorsionando dinero a los propietarios de locales nocturnos y prostitutas, o atacaban las casas de ricos comerciantes, abriendo las puertas a la fuerza. Contra esos fiesteros nocturnos, un simple vigilante con una alabarda era impotente. Es interesante que el crimen nocturno tenía su propia geografía. En cada ciudad había barrios peligrosos, donde las personas honestas no entraban ni siquiera de día, y de noche era equivalente a un suicidio. En Londres, ese lugar era el barrio de Southwark, en la ribera sur del Támesis, fuera de la jurisdicción del alcalde de Londres. En París era el famoso Patio de las Maravillas, un barrio marginal donde, según las leyendas, los ciegos mendigos recuperaban la vista y los cojos comenzaban a correr tan pronto como regresaban a casa desde la puerta de la iglesia. En esos barrios, el poder de la vigilancia nocturna terminaba y comenzaba el dominio de los reyes nocturnos del mundo del crimen. Los crímenes de la noche eran crueles, rápidos y a menudo sin sentido. Pero muchos de estos hombres, ladrones, tramposos, asaltantes, tenían un punto de atracción en común. Un lugar donde podían gastar lo robado, encontrar una víctima o simplemente esperar a que pasara el peligro. La industria del entretenimiento nunca dormía, aunque oficialmente debía hacerlo. Y ahora echaremos un vistazo a donde brillaba la luz, fluía el vino y se vendía amor, a pesar de todas las prohibiciones de la iglesia y del rey. Oficialmente, la noche medieval debía ser casta y tranquila. Los predicadores de la iglesia desde los púlpitos denunciaban los pecados de la carne, y los estatutos de la ciudad ordenaban cerrar todos los establecimientos de bebidas con el primer toque de la campana del toque de queda. Pero si pudiéramos volar sobre el Londres, París o Venecia de aquella época y mirar a través de los techos, veríamos que en ciertos barrios la vida apenas comenzaba a hervir.
La ley prohibía vender cerveza y vino después del toque de queda, pero la demanda genera oferta, y la sed de entretenimiento de una persona que ha vivido un día duro y sucio era más fuerte que el miedo a la multa. El centro de la vida nocturna era la taberna. Para el pobre medieval, este lugar significaba mucho más que un bar para el hombre moderno. En las estrechas y frías casas de los simples artesanos, a menudo no había suficiente leña, ni luz, ni espacio para socializar. La taberna, en cambio, ofrecía el calor de una gran hoguera, la luz de velas de sebo y, lo más importante, socialización. Por lo tanto, cuando sonaba la campana, muchos visitantes no se apresuraban a irse. Los taberneros recurrían a trucos. Las ventanas se cubrían con pesadas mantas de lana para que la luz no se filtrara hacia afuera. Las puertas se cerraban con grandes cerrojos, pero un golpe convenido, 3 veces suave, una fuerte, las abría para los de casa. Dentro reinaba una atmósfera de conspiración y emoción. Allí se bebía una cerveza espesa y oscura o vino barato diluido, pero la principal droga de la noche no era el alcohol, sino el juego. Los juegos de azar en la Edad Media eran una verdadera epidemia. Las cartas en la forma que conocemos aparecieron en Europa solo en la segunda mitad del siglo XIV y al principio eran un pasatiempo caro para la nobleza. El rey de las tabernas clandestinas eran los dados. Se jugaba a azar, un juego complicado con 2 o 3 dados, del cual, según una de las versiones, proviene la propia palabra azar. Las apuestas podían ser desmesuradas. Se conocen historias de personas que, excitadas por el vino y la mala suerte, perdían no solo todo su dinero, sino también su propia ropa, saliendo en una fría noche solo con una camisa de dormir. Perdían herramientas, caballos e incluso partes de sus casas. La Iglesia odiaba los dados, llamándolos el salterio del diablo, porque el resultado dependía del azar y por lo tanto el jugador desafiaba al destino, lo que se consideraba una blasfemia. Pero en los ahumados salones de las tabernas nocturnas, la teología pasaba a un segundo plano. Allí prosperaba el fraude. Los dados cargados con un centro de gravedad desplazado que permitían obtener los números deseados eran herramientas comunes de los profesionales del engaño. Sin embargo, mientras las tabernas operaban de manera semi-legal, escondiéndose de las patrullas, otra industria, la venta de amor, a menudo existía bajo la protección directa de las autoridades. Esto puede parecer chocante, pero la sociedad medieval trataba la prostitución con un cinismo pragmático. Los teólogos, citando a San Agustín, decían: «Si quitas a las mujeres públicas de la raza humana, destruirás todo por la lujuria». La prostitución se consideraba un mal necesario, un canal desagradable pero importante que desviaba las malas inclinaciones de los hombres de mujeres honestas y sus hijas, además de prevenir un pecado aún más terrible, según la Iglesia, la sodomía. Por lo tanto, en muchas ciudades existían barrios de luces rojas legales. En Londres, un lugar así era el distrito de Southwark, en la orilla sur del Támesis. Allí se encontraban los famosos stews, baños. Formalmente eran lugares donde se podía lavar y vaporizar. Pero para el siglo XV, la palabra stew se había convertido en sinónimo de burdel. Estos establecimientos tenían letreros, a menudo pintados de blanco para ser visibles en la oscuridad, o tenían símbolos comprensibles sin palabras, como la imagen de una olla. Lo más sorprendente de la historia de los burdeles londinenses es a quién pertenecían. La tierra en Southwark estaba en posesión del obispo de Winchester. Uno de los altos jerarcas eclesiásticos de Inglaterra obtenía beneficios directos del alquiler de edificios donde trabajaban prostitutas. Además, el obispo tenía su propia prisión para aquellos que violaban las reglas de este negocio. A las mujeres que trabajaban en estos establecimientos se les conocía popularmente como las gansitas de Winchester. Este negocio estaba estrictamente regulado. Existían códigos completos de normas firmados por reyes y magistrados. Por ejemplo, el edicto de Enrique II, que estuvo en vigor durante siglos, prohibía a las madams retener a las mujeres por la fuerza si éstas deseaban abandonar el oficio. Se prohibía trabajar a las mujeres embarazadas y a aquellas que mostraban signos visibles de enfermedad. Una vez a la semana, funcionarios acudían a los baños para realizar inspecciones sanitarias. Era un intento burdo, pero aún así un intento de controlar la salud de la nación. Las autoridades vigilaban de cerca que las mariposas nocturnas se distinguieran visualmente de las mujeres decentes. Se aplicaban leyes sobre el lujo. A las prostitutas se les prohibía llevar pieles, seda, joyas caras y ciertos tipos de velos.
En algunas ciudades, como Bristol o Leipzig, se les obligaba a llevar distintivos en su ropa, capuchas a rayas, cintas amarillas en la manga o cordones rojos. Si una mujer de vida fácil se atrevía a vestirse como una dama noble, podían despojarla de su costoso vestido en plena calle. Sin embargo, a pesar del estatus legal y la protección del obispo, la vida de estas mujeres era trágica. La iglesia se quedaba con su dinero, pero les negaba la salvación del alma. A las prostitutas se les prohibía entrar en la iglesia para la misa dominical, no podían comulgar. Y cuando morían, a menudo jóvenes, de sífilis o tuberculosis, eran enterradas no en la tierra consagrada del cementerio parroquial, sino en un terreno especial, apartado de los honestos cristianos. En Londres, tal cementerio se llamaba el Cementerio de las Mujeres Solitarias. Incluso después de la muerte, seguían siendo marginadas. La noche en el barrio de entretenimiento era ruidosa, peligrosa y vibrante. Aquí ardían antorchas, aquí sonaba música, laúdes, flautas y tambores, que también estaba prohibida durante la noche. Aquí se reunían todos, desde marineros y ladrones hasta nobles disfrazados y sacerdotes en busca de placeres prohibidos. Era un mundo al revés, un carnaval que duraba hasta el amanecer. Las autoridades toleraban esto también porque era más fácil vigilar a los criminales. La guardia de la ciudad sabía. Si alguien robaba una copa valiosa o cometía un asesinato, debía buscarlo aquí, en los baños de Southwark o en las tabernas del suburbio parisiense. Los dueños de burdeles a menudo actuaban como informantes, entregando a clientes especialmente problemáticos o buscados a cambio de un trabajo tranquilo. Pero no solo los pecadores no dormían esa noche. Mientras en las tabernas resonaban los dados y en los prostíbulos chirriaban las camas, una gran parte de la ciudad intentaba dormir. Y eso tampoco era fácil. El sueño de una persona medieval no era solo un proceso fisiológico, era una cultura especial con sus propios rituales, miedos e incluso un horario que difería mucho del nuestro. Estamos acostumbrados a dormir 8 horas seguidas, pero si le dijéramos esto a una persona del siglo XV, no nos entendería. Ahora nos dirigiremos a los dormitorios de los ciudadanos respetables y descubriremos qué es el primer y el segundo sueño. Estamos acostumbrados a percibir el sueño como un asunto personal e íntimo. Cerramos la puerta del dormitorio, apagamos la luz y esperamos caer en el olvido durante 8 horas, para abrir los ojos solo cuando suene el despertador. Si nos despertamos en medio de la noche y no podemos volver a dormir, consideramos que eso es insomnio, un trastorno, un problema que necesita tratamiento. Pero para una persona de la Edad Media, nuestro régimen de sueño parecería extraño, antinatural e incluso perjudicial. Lo que nosotros llamamos trastorno, para ellos era la norma de vida dictada por la propia naturaleza. Entremos en el dormitorio de un burgués acomodado. Lo primero que llama la atención es la cama. No es solo un mueble. En la casa de un burgués medieval, la cama era el objeto más caro, un símbolo de estatus y el principal capital. Una buena cama con postes tallados, dosel y un conjunto de colchones podía costar tanto como una pequeña casa de campesino junto con la tierra. Las camas se heredaban, se mencionaban en los testamentos en una línea separada, a menudo con la formulación «mi mejor cama». Se conocen casos en los que las viudas demandaban a los parientes del marido no por oro, sino por el derecho a quedarse con la cama conyugal. El tamaño importaba. Las camas eran enormes, anchas y cortas. La gente dormía semisentada, colocando altas almohadas detrás de la espalda. Existe un mito de que esto se hacía por miedo a que en posición horizontal el durmiente pudiera ser confundido con un muerto, o que la sangre se acumulara en la cabeza y causara un derrame. En realidad, la razón era más prosaica. Muchos sufrían de enfermedades respiratorias, bronquitis crónica o las consecuencias del humo de los fuegos abiertos. Dormir semisentado era simplemente más fácil para la respiración. La estructura de la cama era como un pastel en capas. En la parte inferior había una red de cuerdas o correas de cuero tensadas sobre un marco. Con el tiempo, se estiraban y se hundían, por lo que era necesario ajustarlos regularmente con una llave especial. Encima se colocaba un colchón de paja, una bolsa gruesa llena de paja fresca, o no tan fresca. Y solo encima de este, si se tenían los medios, se ponía un edredón, un colchón relleno de plumón o plumas de ganso. Pero la principal diferencia con la modernidad era la publicidad del sueño. No existía el concepto de privacidad en nuestro sentido. En una habitación, y a menudo en una misma cama, dormía toda la familia. El marido, la esposa y los niños pequeños. Si no había suficiente espacio, se utilizaban camas desplegables con ruedas que durante el día se guardaban debajo de la cama grande.
En ellas dormían los hijos mayores o los sirvientes. Sí, los sirvientes a menudo dormían en la misma habitación, en el suelo o en baúles al pie de la cama del propietario, para estar a mano si el señor necesitaba beber o si había que traer el orinal por la noche. Dormir con huéspedes o incluso desconocidos era la norma. En las posadas abarrotadas se acomodaba a los viajeros en una cama de 2 o 3 en posición de ballet. Esto no tenía ningún trasfondo sexual. Era una cuestión de calor y economía de espacio. Negar a un huésped la mitad de la cama se consideraba una grosería. ¿Cómo dormían? La mayoría de las veces, desnudos. La camisa de noche de lino era un lujo y dormir con la ropa de día de lana era antihigiénico. Podía haber piojos y pulgas y el cuerpo necesitaba descansar de la pesada tela. Por lo tanto, antes de dormir, se quitaban la ropa, se sacudían y se colgaban en un palo para airearlas. En la cabeza era obligatorio llevar un gorro o un bonete. En las casas no había calefacción central. La temperatura caía rápidamente por la noche y las corrientes de aire circulaban libremente por las habitaciones. La pérdida de calor a través de la cabeza podía costar la salud, por lo que el gorro de noche no era un accesorio ridículo, sino un medio de supervivencia. Antes de acostarse se realizaba un ritual obligatorio, la inspección de la cama. El dueño tomaba una vela y un palo, miraba debajo de la cama y golpeaba el colchón. Esto se hacía no solo para esponjar el plumón, sino también para ahuyentar a las ratas, los ratones o, lo que era peor, a un ladrón que podría esconderse allí durante el día para cortar la garganta de los que dormían por la noche. Este miedo era bastante real. Las ventanas estaban cerradas herméticamente. Las pesadas contraventanas se aseguraban con cerrojos y las rendijas se tapaban con trapos. Los médicos medievales enseñaban que el aire nocturno era venenoso. Se creía que en la oscuridad se propagaban miasmas que causaban enfermedades. Por lo tanto, se dormía en una absoluta calidez, en un aire viciado, mezclado con los olores de los cuerpos, el orinal nocturno y las hierbas que se esparcían por el suelo para dar aroma. Y así la familia se dormía. Generalmente esto ocurría temprano, alrededor de las 9 o 10 de la noche, poco después de la puesta del sol. Pero no dormían hasta la mañana. Aquí llegamos al fenómeno más interesante de la noche medieval que ha sido olvidado en la época moderna de la electricidad. Este es el llamado sueño bifásico. Las fuentes históricas, desde tratados médicos hasta actas judiciales y literatura, están llenas de menciones al primer sueño y el segundo sueño. El hombre medieval dormía aproximadamente 4 horas y luego alrededor de la medianoche o la 1 de la mañana se despertaba. Toda la casa se despertaba. Este tiempo de vigilia duraba 1 hora o 1 hora y media. Los franceses llamaban a este estado dorveille, horas de vigilia. ¿Qué hacían las personas en medio de la oscura noche? No se levantaban para comenzar el día, permanecían en la cama o en el dormitorio. Era un tiempo especial, sagrado. En esas horas tranquilas, cuando la agitación del día se había calmado y el cuerpo había descansado después del trabajo físico, las personas oraban. Se creía que la oración en la hora de silencio nocturno llegaba más rápido a Dios. Muchos leían libros de oraciones especiales. Pero este era un tiempo no solo para el alma, sino también para el cuerpo. Los vecinos conversaban a través de las paredes. Los cónyuges discutían asuntos domésticos, planes para mañana, problemas de los niños. Y por supuesto, hacían el amor. Los médicos de la época recomendaban este descanso entre sueños para la concepción. Se creía que después del primer sueño, el cuerpo estaba descansado, la comida digerida y los jugos naturales en un equilibrio ideal. La concepción, después del primer sueño, se consideraba la garantía de un nacimiento saludable. Los campesinos podían levantarse para revisar el ganado, añadir leña al fuego o simplemente atender sus necesidades. Los científicos y escritores utilizaban este tiempo para trabajar en silencio. Muchos grandes tratados fueron concebidos precisamente en esta hora de claridad entre 2 sueños. Luego, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, comenzaba la segunda fase. La gente volvía a sentirse somnolienta y se dormía en el segundo sueño, o sueño matutino, que duraba hasta el amanecer, hasta el canto del gallo y el repique de las campanas que llamaban a la misa de la mañana. Este ritmo biológico natural fue interrumpido solo con la llegada de la iluminación artificial en el siglo XIX. Los faroles de gas y las lámparas eléctricas nos permitieron alargar el día, retrasar la hora de dormir hasta la medianoche y, como consecuencia, comprimir las 2 fases del sueño en un bloque continuo de 8 horas.
Ganamos tiempo, pero perdimos esa hora de intimidad nocturna y reflexión que tenían nuestros antepasados. Sin embargo, el sueño en la Edad Media era frágil. Se protegía con oraciones y cerrojos, pero había una fuerza contra la que ni las paredes, ni los guardianes, ni el agua bendita podían resistir. Esta fuerza llegaba a menudo precisamente en la hora del primer sueño, cuando la vigilancia se debilitaba y las velas aún humeaban. La pesadilla más aterradora para un ciudadano era despertarse no por el canto del gallo, sino por el olor a humo y el crujido de la madera. Incendio. Una palabra que provocaba pánico, capaz de convertir a las personas en bestias. En una ciudad densamente construida, donde las casas estaban una al lado de la otra, el fuego no era una tragedia personal. Era la condena para todo el barrio. Y ahora veremos qué sucedía cuando el gallo rojo comenzaba a picotear los techos de paja. De todos los miedos que atormentaban al hombre medieval, uno se destacaba por su singularidad. La peste llegaba en oleadas, el hambre avanzaba lentamente, dando tiempo para prepararse o morir. La guerra se anunciaba con antelación, pero el fuego llegaba de inmediato, sin previo aviso, y en una sola noche podía borrar de la faz de la tierra la historia de toda una ciudad que se había construido a lo largo de siglos. No es de extrañar que en las antiguas crónicas los incendios se describieran con las mismas palabras que las invasiones de dragones o la ira de Dios. Para entender la magnitud de la amenaza, es necesario recordar la anatomía de la ciudad de aquella época. Ya hemos hablado de la estrechez, pero veamos cómo se percibía a través de los ojos del fuego. La ciudad era, en esencia, una hoguera perfectamente construida de gigantescas proporciones. El principal material de construcción era el roble y el pino. Las paredes eran de tablones secos y barro, mezclado con paja. Los techos, en su mayoría, a pesar de las prohibiciones, seguían siendo de paja o caña, especialmente en los barrios pobres. La madera, que había estado en pie durante décadas, se secaba hasta convertirse en pólvora. Además, las casas urbanas eran almacenes de combustible. En cada patio, en los sótanos y en los cobertizos había reservas de leña para el invierno, heno para los caballos y las vacas, barriles de grasa y aceite, fardos de lana y lino. Los pisos superiores de las casas que sobresalían sobre la calle creaban un efecto de tiro. Si el fuego estallaba en un lado de una calle estrecha, las llamas, arrastradas por la corriente de aire, se trasladaban instantáneamente al piso que sobresalía enfrente. Se formaba un túnel de fuego, donde la temperatura alcanzaba niveles tales que derretía el plomo de las vidrieras de las iglesias. Todo comenzaba con algo pequeño: una vela de sebo caída, una chispa que salía de una chimenea mal limpiada, Un carbón que caía de la parrilla que se había colocado bajo la cama para dar calor. En los primeros minutos, mientras el fuego devoraba las cortinas y la caña seca en el suelo, los habitantes aún dormían. Cuando despertaban por el humo asfixiante, a menudo ya era demasiado tarde para salvar las pertenencias. Había que salvar a los niños. En cuanto las llamas salían a la superficie, la ciudad cambiaba instantáneamente. Sonaba el toque de alarma. Era un sonido especial, inquietante, confuso. El repique de las campanas de todas las iglesias cercanas. Se diferenciaba del repique regular para la misa. Este sonido lo conocía todo el mundo, y actuaba sobre las personas como una descarga eléctrica. En ese momento, todas las barreras sociales se derrumbaban. No importaba quién eras, comerciante, monje o aprendiz. La ley obligaba a cada uno a dejar todo y correr hacia el incendio. Pero, ¿con qué apagar? No existía un sistema de agua con hidrantes. El agua se sacaba de pozos o de un río que podía estar lejos. El principal recurso en los primeros minutos eran los cubos, pero no los de madera, que son pesados y se agrietan, sino los de cuero. En cada casa acomodada debía colgar un cubo de cuero en la puerta. Era ligero, no se rompía ni goteaba. La gente se formaba en cadenas humanas desde la fuente de agua más cercana hasta la casa en llamas. La cadena vacía pasaba el recipiente hacia el río, y la cadena llena lo llevaba al fuego. Era un trabajo agotador. Cientos de manos, agua derramada, barro resbaladizo bajo los pies, gritos y calor. Pero la efectividad de este método contra un incendio descontrolado era insignificante. Un cubo de agua arrojado a las llamas rugientes se evaporaba antes de llegar a las vigas. Por lo tanto, la verdadera lucha contra el fuego en la Edad Media no era apagarlo, era destruirlo. La principal tarea del equipo de bomberos no era salvar la casa en llamas. Ya la habían dado por perdida. La tarea era evitar que el fuego se propagara a los edificios vecinos.
Era necesario crear un vacío, una ruptura en la construcción continua. Para ello se utilizaba la herramienta más temida y reconocible de los bomberos medievales, el gancho de incendios. Eran enormes y pesados ganchos de hierro en largos postes o cadenas, que en tiempos de paz se guardaban bajo las bóvedas de las iglesias parroquiales o en el edificio del ayuntamiento. Cuando se declaraba la alarma, hombres fuertes agarraban estos ganchos, corrían hacia la casa que estaba al lado del fuego, lanzaban los ganchos sobre las vigas del techo, en los huecos de las ventanas y en las paredes. A la orden, un grupo de 10 personas comenzaba a tirar. Con un crujido y un estruendo, derribaban las paredes, rompían los techos, desmantelaban los tejados. Imagina el horror del dueño de la casa. Su vivienda aún no está en llamas. Tal vez solo humea un poco, pero ya la están destruyendo sus propios vecinos. Las personas, en pánico, arrojaban por las ventanas cofres, ropa, utensilios, tratando de salvar algo, antes de que las paredes se derrumbaran. A menudo los propietarios intentaban resistir, defendiendo sus bienes con armas en mano, y tenían que ser arrastrados por la fuerza. Las autoridades eran implacables. Era mejor destruir 3 casas y detener el fuego que perder todo un barrio. Si el incendio se salía de control y los ganchos no ayudaban, se aplicaban medidas aún más drásticas. En la Baja Edad Media, con el desarrollo de la artillería, a veces se utilizaba pólvora para volar rápidamente una serie de casas y crear un amplio cortafuegos. Pero esta era una medida extrema que podía provocar nuevos incendios. El caos del fuego era un paraíso para los saqueadores. En la multitud de curiosos que se agolpaban atraídos por el resplandor, merodeaban ladrones. Se apoderaban de los bultos con pertenencias que los damnificados sacaban a la calle y desaparecían en la oscuridad. No era raro que, bajo la apariencia de ayuda, los ladrones entraran en las casas. Sacaban objetos de valor por las puertas traseras, mientras los propietarios luchaban contra el fuego en la fachada. Las autoridades lo sabían. Durante grandes incendios, el Consejo Municipal enviaba patrullas reforzadas de la Guardia, no para apagar el fuego, sino para proteger las intersecciones y colgar a los saqueadores en el acto, sin juicio, ante los ojos de la multitud, para que otros no se atrevieran a hacerlo. Pero lo más aterrador no era el fuego ni los ladrones, sino la búsqueda de culpables. La conciencia medieval no creía en las casualidades. Si ocurría una desgracia, significaba que había una mala intención detrás. La multitud, enloquecida por el miedo y el calor, comenzaba a buscar inmediatamente a los incendiarios. Las sospechas recaían sobre forasteros, extranjeros, herejes, pobres o simplemente personas que se comportaban de manera extraña. Bastaba con que alguien gritara: «Él lanzó la antorcha», para que la persona fuera destrozada en el acto. Se conocen historias de casos en los que la multitud lanzaba a los supuestos incendiarios directamente a un edificio en llamas. Los juicios contra los incendiarios eran breves y crueles. El castigo era un reflejo del crimen. Los quemaban en la hoguera. La lógica era simple. Quien liberaba al gallo rojo debía convertirse en su alimento. El viento representaba un peligro especial. Si se levantaba un viento fuerte, la lucha se volvía inútil. Chispas y mechones de paja en llamas volaban por las calles, sobre las murallas de la ciudad, incendiando casas a cientos de metros del foco. En tales casos, la gente simplemente abandonaba sus hogares y corría hacia el río o a las plazas del mercado, los únicos espacios abiertos en la jungla de piedra. Allí, entre montones de trastos salvados, niños llorando y ganado mugiendo, observaban cómo desaparecía su mundo. Al amanecer, cuando el fuego se calmaba, habiendo consumido todo lo que pudo alcanzar, se abría una escena espantosa. Los negros esqueletos de las chimeneas eran lo único que quedaba de las casas de madera, sobresaliendo como dientes podridos. Las calles estaban cubiertas de brasas humeantes, tejas rotas y barro. El aire estaba impregnado de un pesado y dulzón olor a carne quemada. No solo morían personas, sino también cerdos, gallinas, caballos, encerrados en los establos. La reconstrucción comenzaba casi de inmediato, pero aquí también había sus matices. Las autoridades de la ciudad utilizaban los incendios como una excusa para la reurbanización. Comisiones especiales prohibían construir en los antiguos lugares, tratando de enderezar y ampliar las calles. Se emitieron decretos que obligaban a construir solo con piedra y a cubrir los techos con tejas. Pero la piedra era cara y la gente necesitaba un lugar donde vivir. Por lo tanto, a menudo en las cenizas volvían a surgir las mismas chozas de madera, sentando las bases para el próximo gran incendio. Y aún así, incluso después de la noche más terrible, llegaba el momento en que había que restablecer el orden.
El humo se disipaba, y entraban en escena aquellos cuyo trabajo era invisible, pero necesario. Mientras la ciudad se recuperaba, los sanitarios de la noche tomaban sus derechos. Personas que limpiaban lo que el fuego no pudo purificar y lo que se había acumulado durante el día. Eran despreciados, se les evitaba, pero sin ellos la ciudad se habría ahogado en la suciedad en una semana. Hablaremos de aquellos que trabajaban hasta los codos en la mugre, mientras otros dormían. Estamos acostumbrados a pensar que el trabajo nocturno es un invento de la era industrial, cuando aparecieron las fábricas y la electricidad. Pero la ciudad medieval ya conocía el concepto de turno nocturno, mucho antes de la llegada de la bombilla de Edison. Mientras los ciudadanos respetables cerraban las puertas y apagaban las luces, una multitud de personas salía a las calles, cuya actividad era demasiado sucia o demasiado sagrada para la luz del día. La casta más notable, o más bien la más maloliente de los trabajadores nocturnos, eran los aseadores. En la Inglaterra medieval se les llamaba gong farmers o simplemente hombres de la noche. La palabra gong en inglés antiguo significaba ir, pero con el tiempo se convirtió en un eufemismo para el inodoro. Estas personas se ocupaban de lo que durante el día preferían no mencionar, limpiaban las letrinas. El inodoro medieval consistía simplemente en un agujero en una losa de piedra o en un asiento de madera que conducía a un pozo profundo, revestido de piedra o ladrillo. No existía el alcantarillado en el sentido moderno. Cuando el pozo se llenaba, el dueño de la casa estaba obligado a limpiarlo. Hacer esto durante el día estaba estrictamente prohibido por ley debido al monstruoso olor que podía paralizar el comercio en la calle. La ordenanza de Londres del siglo XIV decía: nadie debe sacar excrementos antes de las 9 de la noche. El trabajo de los hombres de la noche era duro y peligroso. Llegaban a la casa en una carreta tirada por caballos, abrían una trampilla o un agujero en los cimientos y comenzaban a sacar el contenido con cubos. A veces, si el pozo era profundo y antiguo, uno de los trabajadores tenía que descender hasta la cintura en excrementos para llenar los cubos. Existía un riesgo real de asfixiarse por los vapores tóxicos, lo que hoy llamamos sulfuro de hidrógeno o metano. Hubo casos en los que los trabajadores perdían el conocimiento y se ahogaban en el contenido de las letrinas. A pesar del desprecio social, los agricultores de excremento eran una especie de élite entre los trabajadores manuales. Les pagaban muy bien. En una sola noche de trabajo podían ganar tanto como un tejedor en una semana. Incluso existía un dicho: donde hay suciedad, hay cobre. Este dinero lo gastaban en sus tabernas aisladas, porque los ciudadanos comunes se negaban a beber con ellos de la misma jarra debido al olor penetrante. Vendían los desechos a los agricultores fuera de las murallas de la ciudad como un valioso fertilizante, o los arrojaban en lugares designados en el río, estrictamente río abajo de las tomas de agua. Mientras los desinfectores limpiaban la ciudad de lo que había quedado del día anterior, en otras casas ya se preparaban para el día siguiente. Eran panaderías. El pan era la base de la dieta, el combustible de la economía medieval. Para que un ciudadano pudiera comprar un pan caliente por la mañana, el panadero debía comenzar a trabajar mucho antes del amanecer. La panadería se convertía en una sucursal del infierno durante la noche. Los enormes hornos debían ser encendidos y calentados, lo que tomaba varias horas. La temperatura dentro del local subía a niveles insoportables. Por eso, los panaderos a menudo trabajaban semidesnudos o con una ligera camisa, cubiertos de harina y sudor. Era un trabajo físico agotador. Amasar cientos de kilogramos de masa a mano en grandes tinajas de madera requería una enorme fuerza. Los panaderos tenían sus propias enfermedades profesionales: tos crónica por el polvo de harina y eczema en las manos por el contacto constante con la masa, que se conocía como sarna del panadero. A menudo tenían que pasar la noche en su lugar de trabajo, sobre sacos de harina, a ratos, mientras la masa fermentaba. La ley era dura con ellos. El pan de la mañana debía tener un peso y calidad estrictamente definidos. Si la revisión matutina descubría que el pan era más ligero de lo debido, podían atar al panadero a un poste de la vergüenza, con ese mismo pan alrededor del cuello. Por lo tanto, el trabajo nocturno requería no solo fuerza, sino también precisión. Había quienes trabajaban de noche no por dinero, sino por la salvación del alma. En cualquier ciudad grande, además de las iglesias parroquiales, se encontraban monasterios. Para los monjes, la noche no era un tiempo de descanso. Su regla, especialmente en órdenes estrictas como los cartujos o los cistercienses, consideraba el sueño como una concesión temporal a la carne, que debía ser reducida. El evento principal de la noche monástica era la vigilia, o matutina. Este era un servicio que comenzaba en plena noche, generalmente alrededor de las 2 de la mañana o a medianoche. Imagínate,
una fría celda de piedra. Te despiertas con el sonido de la campana, te levantas en la oscuridad, te pones las sandalias en el pie descalzo y caminas por los pasillos helados hacia una catedral sin calefacción. El servicio podía durar 1 hora y media o 2 horas. Los monjes cantaban salmos a la luz de velas tenues. Luchar contra el sueño en tales condiciones era doloroso. En los monasterios existía un cargo especial, el circulator, o el que ronda. Este monje caminaba entre las filas de hermanos cantores con una linterna. Si veía que alguien se había quedado dormido, no lo despertaba de manera brusca. Simplemente se acercaba, colocaba la linterna justo frente al rostro del durmiente, lo despertaba con un empujón y regresaba a su lugar. El que se despertaba debía tomar la linterna y continuar la ronda, hasta encontrar a la siguiente víctima del sueño. Era una especie de juego de eliminación en nombre del Señor. Los monjes creían que su oración nocturna era un escudo espiritual para la ciudad. Mientras los laicos dormían y eran vulnerables ante los demonios, los monjes hacían guardia, ahuyentando el mal con el canto de salmos. Eran guardianes espirituales, tan importantes como los centinelas en las murallas. También existían otras profesiones nocturnas. Las parteras tenían el derecho de transitar libremente por la ciudad de noche con una linterna, apresurándose hacia las parturientas. Eran mujeres respetadas, a las que la patrulla dejaba pasar sin más preguntas. También trabajaban de noche los mensajeros. La Real Oficina de Correos o los mensajes urgentes no esperaban al amanecer. El sonido de los cascos de un solitario jinete galopando por la vacía calzada siempre provocaba inquietud. Las buenas noticias no se entregan con tanta urgencia. Es sorprendente, pero por la noche también trabajaban algunos artesanos, aunque esto estaba prohibido. Los tejedores y hiladores, que vivían en la más extrema pobreza, a menudo trabajaban a la luz de las velas para poder cumplir con sus pedidos. Esto se llamaba trabajar a la luz negra. Las guildas luchaban contra esto, afirmando que la calidad del trabajo nocturno disminuía y que el riesgo de incendio aumentaba. Los inspectores de los gremios podían irrumpir en una casa al ver luz y confiscar el producto dañado. Pero la necesidad obligaba a la gente a arriesgarse. Es importante mencionar a los estudiantes. En las ciudades universitarias, como París u Oxford, los estudiantes eran el principal dolor de cabeza para la guardia nocturna. Debían permanecer en los dormitorios de los colegios y estudiar latín a la luz de las velas, lo que a menudo hacían, preparándose para los debates. Pero no era raro que el estudio se convirtiera en borracheras y alborotos nocturnos. Un estudiante con un libro y una vela es una imagen clásica. Pero un estudiante con una espada y una jarra de vino es más realista para la calle nocturna. Así, la ciudad nocturna era un organismo complejo. Abajo, en los canales y fosas, trabajaban los desollinadores. A nivel del suelo se horneaba pan y se forjaban pedidos urgentes. Y en las altas catedrales cantaban los monjes. Todas estas personas estaban unidas por un mismo objetivo: asegurar la vida de la ciudad a la luz del día. Los desollinadores limpiaban la sociedad, los panaderos proporcionaban alimento, los monjes ofrecían protección contra la ira de Dios. Pero había un ámbito donde el trabajo racional terminaba. Más allá de la luz de la linterna del desollinador y la vela del monje, comenzaba el territorio de lo desconocido. El hombre medieval era un pragmático durante el día, pero un místico por la noche. La oscuridad para él estaba poblada no solo por criminales, sino por seres con los que no se podía negociar y que no se podían atravesar con una alabarda. Pasamos al tema más inestable y aterrador: los demonios, fantasmas y supersticiones que cobraban vida en el momento en que se apagaba el último rayo de sol. Cuando hablamos de oscuridad, nos referimos a la ausencia de fotones. Para nosotros es un fenómeno físico, pero para el hombre de la Edad Media, la oscuridad era un fenómeno teológico. En su visión del mundo, Dios era la encarnación literal de la luz. Por lo tanto, la noche, el momento en que la luz desaparece, se convertía en el tiempo en que Dios se retiraba, y el poder sobre el mundo pasaba temporalmente a su oponente. El príncipe de las tinieblas no es solo un título atractivo para Satanás, es una descripción de su entorno físico. Por eso, el miedo a la noche no era simplemente el temor a tropezar o encontrarse con un ladrón, era un profundo y primitivo horror ante la pérdida del alma. En cuanto el sol se ponía, la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se desdibujaba. Las paredes de las casas, que durante el día parecían una protección confiable contra el viento, se convertían por la noche en una frágil cáscara, tras la cual rugía un océano de espíritus hostiles.
La pesadilla más común, en el sentido más literal de la palabra, era el encuentro con un demonio en sueños. La medicina medieval y la demonología no separaban la fisiología de la mística. Lo que hoy llamamos parálisis del sueño, un estado en el que una persona se despierta, pero no puede moverse y siente un peso en el pecho, en aquel entonces tenía una única explicación. Era la visita de un íncubo o un súcubo. Se creía que los demonios venían por la noche para seducir a los durmientes o beber su fuerza vital. La propia palabra pesadilla, en muchos idiomas europeos, como el inglés nightmare o el francés cauchemar, se remonta a una raíz que significa un demonio que presiona o asfixia. La gente creía que alguna criatura se sentaba sobre su pecho. En el folclore alemán, esto se llamaba Albdruck, la presión de un elfo. Para protegerse de esto, colgaban ramas de cerval sobre la cama, ponían hierro o un cuchillo con la punta hacia la puerta debajo de la almohada. Se consideraba que el hierro era el metal que ahuyentaba a los espíritus malignos con su sangre fría. Pero los demonios eran solo parte del problema. La noche era el tiempo de los muertos. En la Baja Edad Media, especialmente después de las terribles epidemias de peste, el culto a la muerte alcanzó su punto máximo. La gente creía que las almas de los difuntos, que no habían encontrado descanso, vagaban por los lugares donde habían vivido. Los cementerios, que a menudo se ubicaban justo en el centro de la ciudad, alrededor de las iglesias parroquiales, se convertían en zonas prohibidas por la noche. Solo un loco se atrevería a atravesar el patio de la iglesia a medianoche. Existía un espeluznante mito sobre la cacería salvaje, o como se la conocía en Francia, la comitiva de Elequén. Era una cabalgata fantasmagórica de almas malditas que con el aullido y los ladridos de perros infernales se precipitaba por el cielo nocturno. Se creía que ver la cacería salvaje era un signo seguro de muerte inminente o guerra. El sonido del fuerte viento aullando en las chimeneas y en las tejas se interpretaba no como un fenómeno meteorológico, sino como el paso de este ejército espectral justo sobre los techos de la ciudad. En tales noches, la gente se cruzaba al sentir cada ráfaga de viento y cerraba más las contraventanas. Hablando de contraventanas, ya mencionamos que dormían en un ambiente sofocante. Esto estaba relacionado con la creencia de que los demonios y los espíritus malignos no podían atravesar las paredes, pero podían penetrar fácilmente a través de cualquier abertura, ventanas, cerraduras y hasta la boca abierta de un durmiente. De ahí proviene la tradición de cubrirse la boca con la mano al bostezar, para que el alma no saliera fuera y el demonio no entrara dentro. Dejar una ventana abierta por la noche significaba invitar al mal a entrar en tu hogar. La noche también era un tiempo de trabajo para brujas y hechiceros. Y aquí es importante entender. Para el hombre medieval, la magia no era un cuento de hadas, sino una crónica criminal. En los archivos judiciales hay una gran cantidad de casos de daños nocturnos. La gente realmente creía que su vecino podía salir de noche al huerto, recitar un hechizo en latín al revés, y de este modo estropear la leche de la vaca o enviar impotencia al marido de la rival. Los cruces de caminos generaban un miedo especial. En la topografía cristiana, el cruce era tierra de nadie, un lugar donde se cruzan los mundos. Allí, según las creencias, se reunía la maldad y allí se enterraba a los suicidas con una estaca de álamo en el pecho para que no pudieran levantarse. Si un viajero tenía que pasar por el cruce de noche, siempre recitaba una oración o tocaba su cruz de pecho. Pero la ciudad tenía un poderoso arma contra la oscuridad. Esta arma no actuaba con espada, sino con sonido. Las campanas de la iglesia. Se creía que una campana consagrada poseía el poder de exorcismo. Su sonido era físicamente insoportable para los demonios. Durante las fuertes tormentas nocturnas, que también se consideraban obra del diablo, los campaneros subían a las torres y comenzaban a tocar las campanas para ahuyentar a los demonios del aire. En las crónicas se pueden encontrar registros de campaneros que fueron alcanzados por rayos mientras estaban en su puesto. Esto se interpretaba como un contraataque del diablo. Los animales también cambiaban su esencia por la noche. El aullido de los perros se consideraba un presagio de un difunto en la casa. Los gatos, especialmente los negros, eran vistos con sospecha, como posibles familiares de brujas. Pero la bestia más temida, cuya imagen atormentaba a los ciudadanos, era el lobo. En inviernos severos, por ejemplo, en el tristemente célebre año 1420 en París, los lobos, enloquecidos por el hambre, realmente entraban en las ciudades. Cruzaban el Sena o se colaban por las brechas en las murallas.
Las crónicas describen a un lobo llamado Curto, que aterrorizaba París, llevándose a los niños y atacando a los transeúntes solitarios. Pero en la conciencia popular, el lobo a menudo se confundía con el hombre lobo. Un hombre que durante el día era un vecino respetable y por la noche se cubría de pelo y anhelaba sangre. Este miedo al bestia interna era una proyección del temor a lo que la oscuridad hace con el alma humana, liberando los instintos más bajos. Incluso las cosas inofensivas en la oscuridad parecían siniestras. Las luces errantes en los pantanos o cementerios, en realidad la autoinflamación del metano, eran consideradas las almas de niños no bautizados o trampas del diablo que atraían al viajero hacia el pantano. Los hongos luminosos en el bosque eran llamados velas de los muertos. La Iglesia intentaba combatir estas supersticiones, pero a menudo las alimentaba ella misma. Las prédicas sobre cómo el diablo acecha en la oscuridad como un león rugiente buscando a quien devorar eran tomadas literalmente. El agua bendita junto a la cama, el crucifijo en la pared, la oración antes de dormir, no eran solo rituales, sino medidas de seguridad necesarias, igual que el cerrojo en la puerta. La presión psicológica de la noche era colosal. La persona se sentía bajo asedio. La luz de la vela era un pequeño islote de orden en un océano de caos. Y cuando llegaba el amanecer, el primer rayo de sol no se percibía simplemente como el inicio de un nuevo día laboral, sino como una salvación, como una prueba de que Dios no había abandonado este mundo y había permitido a las personas vivir un día más. Pero si dentro de los muros de la ciudad, bajo la protección de las campanas y la guardia, la gente sentía miedo, ¿qué pasaba con aquellos que quedaban afuera? Fuera de las puertas de la ciudad, en los fosos y suburbios, comenzaba un mundo completamente diferente. Un mundo de aquellos a quienes la ciudad había rechazado, pero que no podían alejarse demasiado. Un mundo de leprosos, vagabundos y marginados, y su noche era aún más oscura. La muralla de la ciudad medieval no era simplemente una estructura de fortificación hecha de piedra y cal. Era una línea que separaba dos mundos, dos realidades legales y dos formas de existencia. Dentro, orden, patrullas, estatutos de gremios y una seguridad relativa. Fuera, una zona donde la civilización terminaba, cediendo paso a la ley de la fuerza y del azar. En cuanto las masivas puertas de roble se cerraban al atardecer, todos los que quedaban al otro lado del foso se encontraban en un vacío. Imagina la situación de un viajero que se ha retrasado solo media hora. Su caballo perdió una herradura, o la carreta se atascó en el barro, y ahí está, frente a la reja cerrada, ve las luces de las antorchas en las torres, escucha las voces de los guardias, pero no hay entrada para él, ni por todo el oro del mundo. El estatuto de la guarnición era categórico. Las puertas no se abrían a nadie, ni siquiera al rey, a menos que hubiera una orden previa. Las excepciones se hacían muy raramente y no se podía contar con ellas. Al que llegaba tarde no le quedaba más opción que buscar alojamiento en los llamados faubourgs. Esta palabra proviene del antiguo francés faubourg, lo que está fuera del burgo, fuera de la ciudad. De aquí nació el concepto moderno de suburbio o periferia. Pero los suburbios medievales no tenían nada que ver con los tranquilos barrios residenciales. Eran asentamientos caóticos, sucios, que surgieron de manera espontánea, pegados a las murallas de la ciudad, como conchas al fondo de un barco. Allí vivían aquellos a quienes no les había quedado espacio dentro. Los pobres, que no tenían dinero para comprar la ciudadanía o alquilar una vivienda cara en el centro. Los artesanos, cuya producción era demasiado maloliente o peligrosa para las estrechas calles. Curtidores, que utilizaban orina y excrementos de perro para curtir pieles. Tintoreros, jaboneros. Por la noche, los olores aquí eran tan densos que podían hacer vomitar a una persona no acostumbrada. Pero los faubourgs también eran una zona de libertad. Aquí no había estrictas restricciones de gremio. Un tejedor que no pertenecía a la guilda podía trabajar aquí de manera ilegal, bajando los precios. Aquí prosperaban las tabernas, donde el vino era más barato porque no estaba sujeto al impuesto municipal sobre la importación. Y fue aquí, en la oscuridad, donde bullía la vida de aquellos a quienes la sociedad temía más. Los vecinos más aterradores en esta soledad nocturna eran los leprosarios. La lepra era la plaga de la Edad Media, una enfermedad que carcomía el cuerpo vivo. La actitud hacia los leprosos era ambivalente, una mezcla de horror y reverencia sagrada. Por un lado, se les consideraba malditos, por otro, marcados por Dios, sufrientes que expiaban los pecados del mundo. Los leprosarios, o casas de San Lázaro, siempre se construían fuera de los límites de la ciudad, pero por lo general, al borde del camino.
Esto se hacía para que los enfermos pudieran pedir limosna a los que pasaban, pero de noche estos establecimientos se convertían en colonias cerradas. La vida de un leproso era una muerte legalmente formalizada. Cuando a una persona se le diagnosticaba esta enfermedad, se realizaba un verdadero rito funerario. Un sacerdote oficiaba una misa de difuntos, la persona se colocaba simbólicamente en un ataúd o se cubría con tierra y se declaraba muerta para el mundo. A los leprosos se les prohibía entrar en la ciudad, beber de los arroyos, tocar mercancías en el mercado. Debían llevar una túnica especial que ocultara su rostro y cuerpo desfigurados, y lo más importante, emitir un sonido. Cada uno tenía una matraca o una campanita, a menudo llamada claquet o clic-clac de San Lázaro. En la silenciosa noche del suburbio, este seco y rítmico golpe de madera provocaba escalofríos. Significaba, no te acerques, aquí hay muerte. Se creía que incluso la respiración de un leproso podía contagiar a un sano si el viento soplaba en su dirección. De noche, cuando las puertas del leprosario se cerraban, dentro fluía su propia y espantosa vida. Eran comunas extrañas con su propio estatuto, su propio superior y sus propios tribunales. A veces, los rechazados se unían en bandas y realizaban incursiones en las granjas cercanas, sabiendo que nadie se atrevería a tocarlos o detenerlos. El miedo a contagiarse era la mejor protección, más que cualquier armadura. Otra sombría atracción que se podía encontrar tras el muro era la horca. Las grandes ciudades, como París con su famoso Montfaucon, llevaban los lugares de ejecución fuera de los barrios residenciales. Era una gigantesca estructura de piedra, donde podían colgarse decenas de cuerpos al mismo tiempo. Los cuerpos de los ahorcados no se retiraban durante meses. Se dejaban pudrir como advertencia. Un viajero que no lograba llegar a la ciudad corría el riesgo de pasar la noche a la vista de esas aterradoras siluetas, balanceándose al viento. El chirrido de las cadenas, el graznido de los cuervos que se alimentaban de los muertos y el pesado olor de la descomposición eran parte del paisaje nocturno del suburbio. Alrededor de las horcas siempre merodeaban personalidades oscuras. Existía un mercado negro de partes del cuerpo de los ejecutados. La cuerda del ahorcado, los dedos, los dientes o trozos de piel eran considerados poderosos artefactos mágicos. Ladrones y brujos venían aquí bajo la cobertura de la noche para obtener ingredientes para sus talismanes. El más famoso era la mano de la gloria, una mano cortada y secada de un asesino ahorcado que se utilizaba como candelabro. Los ladrones creían que si encendían una vela hecha de la grasa del mismo muerto en ella, los habitantes de la casa a la que entraban caerían en un sueño profundo. Además, los suburbios estaban llenos de vagabundos y fugitivos. En la Edad Media, una persona sin señor y sin hogar estaba fuera de la ley. Los vagabundos se agrupaban en manadas. Pasaban la noche en heno, en graneros abandonados o simplemente bajo puentes. La noche era su tiempo. Se calentaban acurrucándose contra las cálidas paredes de los hornos que daban al exterior o enterrándose en montones de estiércol que se sacaban de la ciudad. Los montones de estiércol, gracias al proceso de descomposición, emitían calor, y en invierno esto era el único salvavidas contra el congelamiento mortal. Aquí se escondían aquellos que habían sido expulsados de la ciudad. El exilio era un castigo popular por robos menores, adulterio o fraude. A la persona se la sacaba entre los gritos de la multitud y se le decía: si regresas, perderás las orejas. Estas personas se asentaban en los suburbios, llenas de rencor y desesperación, aumentando el ejército de ladrones nocturnos. Curiosamente, en esta zona de exclusión, a menudo se encontraban los establecimientos más alegres. Dado que las leyes municipales sobre el cierre de tabernas se aplicaban débilmente aquí, y la jurisdicción era difusa, la tierra fuera de las murallas a menudo pertenecía a señores feudales o monasterios, y no a la ciudad, la diversión no cesaba hasta la mañana. Estudiantes que deseaban festejar sin la supervisión de los profesores, soldados de la guarnición en permiso y simplemente buscadores de aventuras se escabullían de la ciudad, a través de agujeros en las murallas o sobornando a la guardia, para llegar a estos lugares de mala fama. Así que la noche tras las murallas era contrastante. Aquí, en un mismo campo, podían coexistir un leprosario, donde los muertos vivientes oraban por la salvación del alma, la horca con cuerpos en descomposición y una taberna abarrotada, donde sonaba música y fluía vino barato. Era el salvaje oeste de la Edad Media, una franja de anarquía que rodeaba una isla de orden. Pero el tiempo avanzaba implacablemente. Las estrellas comenzaban a desvanecerse.
El frío de la hora antes del amanecer, el más penetrante, hacía que se abrigaran más en sus capas, tanto los guardias en las torres como los vagabundos en las zanjas. Los demonios de la noche, según las creencias, perdían su poder con el primer canto del gallo. La ciudad se preparaba para su principal milagro diario, la resurrección. Ahora seremos testigos de cómo esta gigantesca máquina, que se había detenido por la noche, vuelve a ponerse en marcha. Cómo se abren los cerrojos, cómo cambia el sonido y el olor de las calles. Veremos el amanecer, que para el hombre medieval significaba mucho más que simplemente el inicio de la jornada. Era la victoria de la luz sobre la oscuridad. El primer mensajero de la mañana no fue el rayo de sol que se deslizó por la aguja de la catedral, ni siquiera el repique de la campana. El primero fue un sonido que hoy asociamos exclusivamente con el campo. Era el canto de los gallos. En la ciudad medieval, el ganado vivía codo a codo con las personas. Los cerdos hurgaban en las zanjas, las gallinas pasaban la noche en los cobertizos o incluso en las plantas bajas de las casas. Por lo tanto, mucho antes de que el cielo comenzara a aclararse, miles de aves, que se encontraban dentro de las murallas de la ciudad, comenzaban su canto, anunciando que el dominio de la oscuridad había terminado. Tras los gallos, la iglesia tomaba el relevo. Sonaban las campanas para la misa de la mañana o para la primera hora. Este repique, llamado Angelus o bendición, servía como señal para el despertar masivo. Iniciaba el proceso inverso. Lo que se cerraba y se detenía por la noche, ahora debía abrirse y resonar. El acto más importante ocurría en las puertas de la ciudad. Si el cierre por la noche era una cuestión de seguridad, la apertura por la mañana era una cuestión de economía. Afuera, frente al puente levadizo, ya desde la noche se acumulaba una enorme fila. Campesinos con carretas de verduras, pastores llevando ganado al matadero, comerciantes de carbón y leña, viajeros que habían pasado la noche en el campo. Todos esperaban el clamor de las cadenas. El procedimiento de apertura era estricto. La guardia primero inspeccionaba el área desde las murallas. ¿Se había escondido algún enemigo en la zanja? Luego salía un pequeño grupo de exploradores. Y solo después, con chirridos y estruendo, se bajaba el puente y se abrían las puertas. Pero el flujo de personas no se precipitaba hacia adentro libremente. Las puertas eran un cuello de botella del sistema tributario. Allí estaban los recaudadores de impuestos. Por cada carga de leña, por cada barril de vino, por cada cabeza de ganado había que pagar el octroa, un impuesto de importación. Precisamente en las horas de la mañana, en las puertas, era cuando se producían las disputas más acaloradas. Gritos, intentos de ocultar mercancías bajo la paja y sobornos. La ciudad absorbía ávidamente los recursos necesarios para su vida, pero exigía un precio por ello. Dentro de las casas, mientras tanto, se libraba una lucha contra el frío. La mañana del hombre medieval no comenzaba con una ducha y café, sino con el intento de avivar el fuego. La ama de casa o la sirvienta retiraban la tapa de cobre del brasero, donde las brasas habían estado humeando toda la noche, y añadían astillas de madera. Si las brasas se apagaban, había que ir a casa de los vecinos con una olla pidiendo fuego, porque encenderlo de nuevo era un proceso largo. La higiene era peculiar, pero existía. El mito de que las personas medievales no se lavaban durante años está muy exagerado. Por la mañana se lavaban la cara y las manos con agua helada de una jarra. El lavado completo del cuerpo era un procedimiento raro, a menudo asociado con la visita a la sauna, pero la limpieza de las partes visibles del cuerpo, la cara y las manos, era un signo de decencia. Se limpiaban los dientes frotándolos con un paño de lino áspero, a veces mojándolo en una mezcla de tiza triturada, carbón o hierbas, como salvia o romero, para refrescar el aliento. En los tratados médicos de la época hay recetas de polvos para fortalecer los dientes y darles blancura. Los aristócratas podían usar palillos de dientes de plata o de madera de mastique, que llevaban colgados de un cordón en el cuello como adorno. Luego llegaba el momento que hacía peligrosa la calle por la mañana. La gente se deshacía de los desechos acumulados durante la noche. En las casas no había alcantarillado. Todas las necesidades naturales se realizaban en orinales. Por la mañana había que deshacerse de su contenido. Teóricamente existían letrinas en los patios, pero los inquilinos perezosos, especialmente los que vivían en los pisos superiores, a menudo simplemente arrojaban el contenido de los orinales por la ventana, directamente a la calle. En Francia, incluso existía una ley que obligaba a gritar 3 veces en voz alta, «Gágalo», que significaba «cuidado con el agua». De esta frase, por cierto, proviene la palabra inglesa «gardilou»,
que se usaba en Escocia. El transeúnte, al escuchar este grito, debía apartarse hacia la pared o refugiarse bajo un toldo. Si no lo hacía a tiempo, corría el riesgo de comenzar el día empapado en excrementos. Precisamente por eso, el lado honorable de la calle estaba junto a la pared del edificio. Allí había menos riesgo de ser alcanzado por la lluvia de arriba, mientras que el centro de la calle, donde fluía la alcantarilla, estaba destinado a los pobres. Junto con el sol, despertaba también el olor. El frío nocturno mantenía los aromas pegados al suelo, pero los primeros rayos de sol comenzaban a calentar la ciudad. El estiércol, las aguas residuales en las alcantarillas, los desechos en descomposición de los mercados, el humo de cientos de hornos, el olor de la piel curtida y del jabón hervido. Todo esto se mezclaba en un denso y espeso espíritu de la ciudad. Los extranjeros solían escribir que las grandes ciudades, como París, podían ser olfateadas desde varias millas antes de ver sus muros. Alrededor de las 6 o 7 de la mañana, las calles se llenaban de gritos. Eran los vendedores ambulantes. En ausencia de tiendas de autoservicio y publicidad en Internet, la única manera de vender un producto era anunciándolo en voz alta. Cada producto tenía su propia melodía, su propio recitativo. Empanadas calientes. Sardinas frescas. Carbón para la chimenea. Ropa vieja. Incluso existían recopilaciones musicales que registraban estos gritos de París o gritos de Londres. Era una cacofonía comercial. Las tiendas abrían de una manera particular. Las contraventanas de las tiendas medievales a menudo consistían en dos partes, divididas horizontalmente. La parte superior se levantaba, formando un toldo contra la lluvia y el sol, mientras que la parte inferior se inclinaba hacia la calle, convirtiéndose en un mostrador donde se exhibían los productos. De aquí, por cierto, proviene la expresión comerciar desde detrás del mostrador o en el mostrador. Era literalmente parte de la pared del edificio. La patrulla urbana, cansada y helada, entregaba el turno. Los guardias apagaban las parolas, entregaban las alabardas en el puesto de guardia y se dispersaban hacia sus casas o tabernas, que ahora abrían legalmente. Su lugar lo ocupaban los inspectores de mercado, que vigilaban la honestidad de las balanzas, y los funcionarios judiciales. Los demonios nocturnos retrocedían. Los fantasmas regresaban a sus tumbas, las brujas escondían sus ungüentos. La ciudad volvía a convertirse en un hormiguero racional, comercial y ruidoso. La gente se apresuraba a la misa y luego a los talleres. Comenzaba un nuevo ciclo. 12 horas de trabajo duro, ruido, suciedad y luz, para que por la noche, con el primer repique de la campana, volvieran a atrincherarse y entregaran el mundo al dominio de la oscuridad. Vivimos este día, del atardecer al amanecer. Vimos que la noche medieval no era un agujero negro en la historia. Era un tiempo lleno de vida, aunque oculta a la vista. Era un sistema con sus propias leyes, su economía, su jerarquía y su cultura. El miedo y la valentía, el crimen y la oración, el frío y la llama del hogar se entrelazaban en estas horas más estrechamente que durante el día. Nuestros antepasados vivían en un mundo donde la oscuridad era un enemigo real, con el que había que luchar cada noche. Y quizás por eso valoraban tanto la luz, el calor y la seguridad de las paredes de piedra, cosas que hoy damos por sentado. Cuando esta noche enciendan el interruptor, inundando la habitación con luz eléctrica, recuerden la tapa de cobre del cubrefeo, el chirrido de los pesados cerrojos y los pasos del solitario guardia, protegiendo el sueño de toda una ciudad.